Muy bien, antes de empezar me gustaría pedir disculpas por la calidad de audio, la calidad de vídeo, no va a haber musiquita, no hay guión, probablemente se cuelen ruidos en el micrófono, no va a haber efectos, no va a haber absolutamente nada porque es un vídeo bastante improvisado y sobre todo una cosa muy importante y es que después de varios días, pues bueno, leyendo bibliografía sobre este señor, creo que tampoco él se merece que yo haga un esfuerzo por hacer un vídeo bonito y lo que importa es que sea un vídeo riguroso, cosa que tampoco he encontrado por internet. Entonces, y antes también de empezar, me gustaría aclarar o por lo menos contextualizar cómo he llegado yo a conocer a este señor. Y es que hace 3, 4 días aproximadamente, en una conversación con un ufólogo, bueno, pues me advirtió sobre la presencia en Chile de un científico muy reputado, muy conocido, que aportó cálculos sobre la predicción de terremotos, sobre la predicción de avistamiento de cometas, es el precursor de la geodinámica y lo más interesante es, bueno, lo más interesante, además de haber predicho y acertado el terremoto de Chillán de 1939, este señor es uno de los artífices, bueno, de la teoría de ese planeta cometa, como lo llama Carlos Muñoz Ferrada, ese Nibiru, ese Hercólubus, ese planeta X, ese Ajenjo, que estaría orbitando, bueno, pues en el espacio y que cada cierto tiempo se acerca a la Tierra y que, dicho literalmente con palabras de Carlos Muñoz Ferrada, pues bueno, fue el artífice de que hace 13.000 años, como ponen en la Biblia, y según Carlos Muñoz Cerrada, fue el artífice del diluvio universal, del colapso de civilizaciones como Lemuria y como la Atlántida. Todo esto no os preocupéis porque lo vamos a tocar más a posteriormente. Pero también me gustaría aclarar una cosita, o por lo menos dejar constancia, que se me retó en público, ¿vale? Este ufólogo se me retó en público y esto ya viene de largo, algo que he notado cuando discutes con alguien que tiene pensamiento mágico o que cree en magufadas o en fantasías, y es que normalmente los escépticos o las personas que tenemos formación académica o que somos divulgadores o que intentamos dar conocimiento a las personas que no lo tienen sobre un determinado tema, no tenemos ningún tipo de problema a la hora de presentar nuestras fuentes, nuestros cálculos, nuestra bibliografía. Si tienen alguna duda de dónde hemos sacado cualquier tipo de información, se la ofrecemos, y si esa persona se queda con dudas y quiere saber más, pues incluso puede que le ayudemos a buscar más información. Desde el punto de vista del misterio, del mundo del misterio, me he dado cuenta que hay muchas personas que se comportan de manera antagónica. Y la manera antagónica es, pues decir, bueno, pues si tú quieres saber sobre Carlos Muñoz Ferrada, te buscas la vida. O sea, te esfuerzas tú porque yo el trabajo que he hecho de investigación sobre este señor o sobre cualquier otro tema es mío y no quiero compartirlo. O sea, ¿cómo estás pensando tú en que yo comparta un esfuerzo que he hecho tremendo y que vengas tú y te dé la información gratis? No, tienes que buscarla tú. Bueno, pues en esa situación me encuentro, ¿no? Se me retó, entre comillas, en público a que buscara información. Y es lo que he hecho. Y obviamente muchas personas se reirán con lo que voy a decir, pero es prácticamente, bueno, es la pura verdad. Y es que lo peor que puede hacer un magufo en su vida es retar a un escéptico divulgador, un escéptico racionalista y humanista a que investigue sobre algo, sobre todo si es del mundo del misterio, porque probablemente salga escaldado y tenga todas las de perder. Y precisamente es lo que ha ocurrido en este caso. Así que bueno, pues, dicho el contexto, lo que sí me gustaría es anticipar que sobre la biografía propiamente dicha de Carlos Muñoz Ferrada tampoco nos vamos a ir deteniendo, porque lo que sí que nos interesa son los acontecimientos extraordinarios de su vida, la información que nos ha dejado, bueno, pues aquella bibliografía, fuentes a las que podamos acceder para saber si este señor tiene la fama que merece o en consecuencia no la tiene. Bueno, pues aquí lo vamos a intentar desgranar. Muy bien, otra cosa que me gustaría, bueno, por lo menos que dejar constancia, es algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es la disonancia cognitiva que se me ha producido en el cerebro, por así decirlo. Por un lado tenía la información de este ufólogo en referencia a que Carlos Muñoz Ferrada era un científico maravilloso, con una reputación tremenda,
y luego buscar información en internet y darme cuenta que la información que existe sobre este personaje es muy, muy reducida. Información, voy a dividir entre seria y luego pues las magufadas que nos vamos a encontrar por ahí, pero información seria muy, muy, muy escueta. Algunos artículos de, mirad, aquí tengo las fuentes, tengo unas cuantas más en mi blog de notas, pero lo que quiero decir es que las fuentes serias son muy reducidas y de hecho llama la atención que las fuentes más antiguas son las que han servido de base a las nuevas personas que han querido investigar sobre este tema para hacer un corta y pega. O sea, es una auténtica vergüenza lo que me he encontrado porque si tú te vas a internet, pues sobre todo a YouTube, y buscas Carlos Muñoz Ferrada, te vas a dar cuenta que muchos de los vídeos son con loquendo, o aunque sean con la voz narrada de la propia persona que ha hecho el vídeo, te vas a dar cuenta que lo único a lo que se limitan es a leer 2 o 3 biografías primigenias, por así decirlo, que hay en internet. Entonces, dicho esto, el absoluto pasmo y la absoluta sorpresa que me he llevado al no encontrar nada palpable, por así decirlo, sobre este personaje, o variado, por así decirlo, contrasta con la idea de que sea un supercientífico o una supereminencia. Yo me imagino que si buscamos algo sobre Tesla o sobre otro personaje histórico, sobre un científico, un cantante, un actor, un poeta, vas a ver que existen muchísimos tipos de informaciones y sobre todo lo más importante es que tú puedes leer la información sobre un personaje, pero luego la procesas para ti mismo, le das tu propio enfoque y a la hora de divulgar esa información, obviamente va a ser con tus propias palabras. O sea, no vas a hacer un corta y pega del libro en el que te basaste para trasladar la información. Sin embargo, con Carlos Muñoz Ferrada sí que te encuentras ese fenómeno y es un corta y pega. La pregunta es ¿por qué? Pues la pregunta, me gustaría dejar esta parte para las reflexiones, pero como no tengo guión y probablemente se me olvide, voy a intentar decirlo ahora, pues si acaso luego se me pasa. Y es que da la sensación cuando te acercas a la figura, cuando ya has revisado un montón de fuentes, de bibliografía, de información, te vas dando cuenta que este personaje es un personaje artificial, ¿vale? Un personaje fabricado a imagen y semejanza de una magufada orientada, bueno, a dos caminos. Uno es en el tema de las civilizaciones perdidas y otra ramificación es hacia, bueno, pues hacia la religión más talibana y ortodoxa y ultracristiana. Y lo vais a comprobar a lo largo del vídeo que es un personaje completamente usado y utilizado. José Maza, que es un astrónomo chileno, dice de él que es un charlatán, y yo coincido con él. No he conseguido encontrar las declaraciones o el artículo por el cual José Maza llega a la conclusión que este señor es un charlatán. Me gustaría muchísimo haber dado con ese artículo porque me hubiera facilitado el camino, pero no importa nada porque el camino lo he hecho igual y he llegado a la misma conclusión. Lo que no estoy de acuerdo es que Carlos Muñoz sea un estafador. Creo que no. Creo que el estafador es precisamente las personas que han utilizado a Carlos Muñoz como coartada para fundamentar sus fantasías, sus payasadas, sus tonterías y sus gilipolleces, por así decirlo. Carlos Muñoz es un charlatán, sí, porque da la sensación a lo largo de que investiga sobre su vida, sobre su obra y sobre su vida, que él tenía un concepto de sí mismo muchísimo más elevado, y esto lo vamos a ir desgranando a lo largo del vídeo, tenía un concepto de sí mismo muchísimo más elevado del que podemos tener nosotros. Veía a sí mismo como una figura científica que obviamente los demás no vemos. Entonces, esto no implica que seas un estafador, implica que eres un charlatán y implica que tú tienes una visión completamente alejada de la realidad de ti mismo, pero no implica que tú quieras estafar. Las conclusiones a las que llega Carlos Muñoz son estrafalarias, son falsas, son ridículas, en muchas ocasiones son infantiles, pero no creo que este señor quisiera estafar directamente, o sí, pero en un término muy, muy, muy bajo. Ahora, las personas que utilizan a Carlos Muñoz como, bueno, pues yo creo que hay planetas que vienen por el sistema solar, que son causantes de cataclismos, que vienen en la Biblia, y como lo dice un científico en Chile que ha hecho supuestos cálculos, vamos a ver a lo largo del vídeo que no hizo tales cálculos, o por lo menos los que hizo fueron muy ridículos e infantiles, como hay un chileno científico que dice lo mismo que yo estoy sosteniendo desde el punto de vista de la fantasía y de ultracristianismo más talibán,
pues voy a intentar rescatar a esta figura para apoyarme en ella y seguir sosteniendo las chorradas y las payasadas en las que creo. Entonces, dicha esta aclaración sobre los problemas que nos encontramos a la hora de buscar información sobre este señor, pues vamos a meternos de lleno ya en su vida, en su biografía y en sus acontecimientos. Bueno, pues llegado a este punto nos vamos a meter propiamente con el personaje, con Carlos Muñoz, y vamos a consultar varias biografías. Yo he hecho un cribado, un filtrado de las que me parecen más interesantes, por lo menos las que me parecen más antiguas y sobre todo de las que me he dado cuenta que luego el resto de personas que han querido hacer vídeos o blogs o entradas sobre este personaje son estas dos fuentes, tres fuentes que os dejo en la descripción, son a partir de las cuales luego todo el mundo las ha copiado sin ningún tipo de vergüenza ni pudor alguno. Entonces, voy a abrir esta de Wikitarly y voy a abrir la de Solid Chile, que es esta, Solid 24. Y nos vamos a meter propiamente, bueno, con la vida de Carlos Muñoz. El que quiera profundizar, vuelvo a repetir que dejo todas las fuentes donde corresponda, o sea que tampoco vamos a detenernos en leer absolutamente todo, pero sí que vamos a intentar desgranar y hacer unas interpretaciones después de haber revisado muchísima información sobre este señor. Entonces, hombre, Carlos Muñoz Ferrada nace en 1909, tampoco nos importa quién sus padres, ni sus abuelos, ni sus hermanos. Estudia, eso sí, desde el 26 al 29 en la Escuela Náutica de Pilotines de la Marina de Chile, donde, según algunas biografías, permanece hasta 1950 en una empresa naviera estatal del gobierno de Chile, que lo pone aquí. Luego en el 56 recibe el título de piloto, de primer piloto de la Marina Mercante, y narra un poco más o menos cuáles son sus aconteceres de su vida, su preparación académica. Recibe estudios de ingeniería y física, realizó estudios de meteorología y astronomía en la Universidad de Chile, hizo viajes, supuestamente viajes, luego vamos a ponerlos en duda. Hizo viajes a Italia, donde estuvo en la Sociedad Astronómica de Milán, también estuvo en la Sociedad Astronómica de París y en la Sociedad Astronómica de Dijon, y mantuvo contacto con algunos astrónomos renombrados de la época, como veremos a continuación, más adelante en el vídeo. Pero lo que nos interesa de esto es simplemente tener en cuenta que estamos hablando de un personaje que recibió estudios para ser marino, ¿de acuerdo? Y que luego recibió algún tipo de curso o de conocimiento sobre ingeniería, física, meteorología y matemáticas. Lo que me interesa dejar claro es que en ningún lugar pone que Carlos Muñoz se licenciase como físico, se licenciase como astrónomo o que se licenciase como matemático. Una cosa es sacarte la licenciatura en una carrera universitaria y otra cosa es que tú, por interés propio, accedas a ciertos conocimientos o a ciertas asignaturas que se dan en este tipo de carreras. Quiero que quede bien claro, porque he leído en alguna biografía que este señor no solamente era marino, sino que tenía un montón de licenciaturas y de carreras universitarias, y eso no es verdad. Lo cual no le resta mérito porque el señor se preocupaba por prepararse. Dicho esto, también me interesa aclarar una cosita, una divergencia que he encontrado en su biografía, y es que según varias versiones, pues no coinciden a lo largo de los acontecimientos de su vida, y es que según algunas biografías este señor dice que que estuvo al servicio de la Marina Mercante, propiedad del gobierno de Chile hasta los años 59, creo que fue. Sin embargo, en otras biografías dice que fue expulsado de este trabajo cuando llegó Cerdá. Cerdá fue un gobernador que llegó a Chile sobre el año 38-39. Por discrepancias que tenía con el gobierno. Este señor, en parte de su biografía, se dice que fue detenido varias veces por crear disturbios sociales a la hora de alarmar a la sociedad sobre informaciones cataclísmicas que se avecinaban, lo cual nos da, pie a pensar algo que concuerda con varias informaciones que tenemos un poquito más adelante. A ver si consigo, no me quiero detener mucho en leer directamente, pero por ejemplo, quiero que nos demos que leamos esto, que leáis conmigo. A lo menos 3 veces visité a Carlos Muñoz Ferrada en su hogar, de la vecina ciudad de Villa Alemana. Allí, en su laboratorio, con extraños aparatos creados y hechos por él, pude entender que él tenía un especial don, el don de entrar en estado de trance mientras investigaba.
y en ese estado escribía y dibujaba lo que recibía y que tantos aciertos le significó y tantos enemigos le acarreó en su vida. Carlos Muñoz Ferrada, tengo por aquí el vídeo, no lo voy a poner por temas de copyright. Dice directamente que eres un gran estudioso y un gran apologista de la Biblia, de lo que viene escrito precisamente en la Biblia, en los escritos bíblicos. Es un profundo religioso y esto se va a ver reflejado a lo largo de su vida académica, por así decirlo, con una influencia terrible, como lo vamos a ver a continuación. Según esto, según una persona que dice haberle visitado durante al menos 3 veces, Carlos Muñoz Ferrada aparentemente, a la hora de realizar sus cálculos, pues entraba en un estado de trance, como si tuviese algún tipo de contacto con... Bueno, pues él supongo que no creía en extraterrestres ni entidades alienígenas, por así decirlo, pero sí que era un profundo creyente y probablemente este señor creía que estaba influido de alguna manera por su Dios, el Dios en el que creía, y que éste le estaba transmitiendo cierta información. De hecho, obviamente yo no he leído la Biblia, pero todo el mundo sabe, o todo el mundo ha tenido algún tipo de referencia, que en la Biblia viene algún tipo de referencia sobre un planeta apocalíptico, el cual puede ser causante de, bueno, pues de enfermedades, de pandemias, de guerras o de destrucción propiamente de la Tierra. Esto viene acompañado con otros relatos de los sumerios, sobre Nibiru, sobre el Colubus, sobre el planeta X. Entonces, lo que quiero dejar en constancia es el sesgo que tenía este señor, por una parte, al ser una persona preparada académicamente, pero a la vez tener creencias religiosas basadas en mitos, en leyendas y en fantasías, lo cual pudo producirle a este señor pues una disonancia cognitiva bastante severa, ya que, como vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, este señor intenta justificar los acontecimientos ocurridos en la Biblia y en otras civilizaciones e intentar darle una pátina académica, darle algún tipo de explicación científica, lo cual a alguien puede llevarle propiamente a la locura, porque en el diluvio universal, por ejemplo, no tenemos ninguna constancia de que haya sido real. No tenemos ninguna constancia, ninguna prueba ni evidencia de que haya existido la Atlántida, no tenemos ninguna prueba ni evidencia de que haya existido Lemuria. Sin embargo, si tú te obsesionas en que estos fenómenos han sido reales y además quieres relacionarlos con un planeta apocalíptico que solamente está en tu cabeza y que no existe, y además a todo ello quieres darle unos cálculos científicos, probablemente acabes bastante mal de la cabeza. Y quería dejar constancia sobre ello porque me parece bastante revelador. Bueno, aclarado este punto, me gustaría también dejar clara otra cosa, y es el tema de algo que va a resultar completamente fundamental en la vida de Carlos Muñoz, y es el concepto de geodinámica. Una vez que examinas toda la obra de Carlos Muñoz, luego más tarde vais a ver cómo vamos a ir analizando y desgranando parte de los escritos, de los pocos escritos que nos dejó, que esta idea de geodinámica, y ahora la vamos a definir perfectamente, bueno, pues es nuclear en su vida. La geodinámica es el proceso geológico en el cual se ve afectada la corteza, la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Dentro de la geodinámica, desde el punto de vista académico y riguroso y serio, y que es muy importante, existe la geodinámica interna, que son, oye, pues los procesos dinámicos del interior de la Tierra, bueno, la repercusión que tiene en la corteza terrestre, y la geodinámica externa viene referida a aquellos procesos orogénicos como puedan ser los vientos, las mareas, las lluvias, incluso la presión del aire, en relación a la corteza, pero desde el punto de vista geológico. Vamos a dejar a un lado el tema de la climatología, porque no tiene nada que ver y a veces, la mayoría de las ocasiones, se confunde. La climatología sí viene afectada por ejemplo, la radiación solar, pero la corteza terrestre no. Sin embargo, dentro de la geodinámica, al igual que dentro por ejemplo, de la biología existe el maguferío de la criptozoología, dentro de la psicología existe el maguferío de las constelaciones familiares, de las terapias Gestalt, del psicoanálisis, de la bioneuroemoción, la biodecodificación.
Pues dentro de la geología también existe la magufada de la geodinámica. Pero la magufada de la geodinámica asociada a que, según ciertas personas, los planetas, los cometas, el Sol, todo este tipo de astros tienen algún tipo de efecto sobre nuestra corteza terrestre. Yo he mantenido en Twitter algún tipo de, bueno, una conversación con Naum Méndez, no voy a poner porque utilizo TweetDeck y aparecen todos mis mensajes. Entonces le he pedido permiso a Naum para que me deje utilizar un pedacito de su vídeo y sobre todo para que me respondiese sobre qué opinaba él sobre la magufada de la geodinámica. Hemos estado hablando de algunos personajes que ahora mismo pululan, sobre todo hay uno en México, que supongo que lo habréis visto, que se llama Alec Pacman, que intenta bueno, dentro de lo que él es capaz, porque es un personaje bastante mediocre, intenta relacionar, por ejemplo, las manchas solares, los mínimos y máximos solares, con los terremotos que se producen en la Tierra. Entonces, antes de continuar, os voy a poner el vídeo que me ha permitido utilizar Naum y continuamos hablando un poquito sobre geodinámica. Aquí está. A ver, que lo busque. Es más o menos en el segundo 44. Naum Méndez es un geólogo, creo que es doctor, ¿vale? Es un divulgador en geología y no, quiero que le escuchéis decir una cosa muy interesante. Eso es lo primero. Lo segundo, los científicos jamás han encontrado un enlace, un vínculo entre los ciclos solares, que tienen aproximadamente lugar cada 11 años, ese cambio de ciclo solar, con la actividad geológica de la Tierra. Con lo cual, podemos estar bastante tranquilos que este mismo... Vale, Naum Méndez es geólogo, lo que nos dice es que no existe ninguna relación en que Marte esté más alejado de nosotros o menos, que Júpiter esté más alejado de nosotros o menos, que de repente pase un cometa cerca de la Tierra, que el Sol tenga algún tipo de efecto sobre la superficie, desde el punto de vista desde el punto de vista de la geología, que tengan algún tipo de efecto sobre la geología o sobre la superficie, o sobre la tectónica de placas. Hasta el día de hoy no existe ningún tipo de relación entre estos fenómenos. Sin embargo, Carlos Muñoz Ferrada es un firme defensor de esta teoría y él sostiene que sí. Y como hemos dicho anteriormente, lo sostiene precisamente por su influencia bíblica. Vamos a ir viendo más adelante en el vídeo que él sostiene, cuando hablemos del futuro planeta cometa que él describe, que uno de los efectos que va a tener sobre nosotros, sobre los habitantes que estamos en este planeta, es cuestiones muy subjetivas como pandemias, guerras, nos vamos a convertir en mejores personas, y luego ya sí que habla que este planeta va a tener obviamente algún tipo de efecto, bueno, catastrófico sobre la superficie, como para no, pero esto lo veremos un poquito más tarde. Esto, la geodinámica, desde ese punto de vista, es una magufada y tanto Alec Pacman hoy en día como Carlos Muñoz Ferrada hace unos años son firmes defensores de esto. Perfecto, así que aclarados estos dos puntos que me parecían, bueno, fundamentales, ¿por qué Carlos Muñoz Ferrada pasa a ser un personaje conocido? Voy a ir cerrando por aquí y voy a ir abriendo, perdonad que ese es el OBS. ¿Por qué Carlos Muñoz Ferrada pasa a ser un personaje conocido? Bueno, y aquí volvemos otra vez al problema que tenemos a la hora de verificar los acontecimientos de su vida, debido a la tremenda ausencia de pruebas y de relatos históricos o la búsqueda de algún periódico que hablase de la cuestión. Es tremendamente difícil, muy, muy complicado, pero he conseguido el titular en el que se basan todas las personas a la hora de, bueno, de poner en manifiesto a este señor. Durante su vida, él tiene cierta preocupación por el tema de los terremotos, el vulcanismo. Obviamente Chile es un país tremendamente susceptible de estos fenómenos geológicos y este señor se obsesiona con ese tema. Entonces, en 1939, y aquí es donde llega la discrepancia, porque no sabemos muy bien por qué fue publicada esta noticia, que no se ofendan nuestros amigos chilenos, y antes de que se ofendan quiero decirles que en esa época España era muchísimo peor, pero estamos hablando de un país subdesarrollado, tercermundista, estamos hablando no la Chile actual, estamos hablando de la Chile de la época en la que Carlos Muñoz Ferrada era joven, en el año 38-39,
Chile es un país completamente desahuciado, o sea, subdesarrollado, tercermundista, profundamente analfabeto. Vuelvo a repetir que nadie se enfade porque España estaba peor, pero profundamente analfabeto. Y los periodistas, pues, no destacaban por su precisión o por su imparcialidad o por su objetividad. Y esto quiero dejarlo muy claro porque luego nos vamos a encontrar, cuando analicemos un escrito encontrado en una publicación de astronomía que hizo Carlos Muñoz Ferrada, vamos a encontrarnos algo muy parecido a esto, y es la discrepancia que existe entre una noticia y la realidad. Pero como estamos en el 1939 y fue el acontecimiento en el que dio fama a Carlos Muñoz, pues bueno, vamos a detenernos un poquito hasta donde podamos llegar, vuelvo a repetir, por la ausencia de pruebas. Carlos Muñoz Ferrada vaticina el terremoto del 24 de febrero de 1939 en Chillán, con un margen de error de varias horas. Y esto obviamente llama la atención. Lo que primero que tenemos que preguntarnos es cómo un periodista pudo dar con la información y publicarlo en sus periódicos. Entonces, aquí es donde surgen dos teorías diferentes, ¿de acuerdo? Una es que Carlos Muñoz Ferrada, ya en el año 39, recordemos 10 años después de licenciarse como marino, lo cual nos plantea alguna duda, y es, los marinos todos sabemos, sobre todo antiguamente, ahora se reducen las rotaciones de los marinos en los barcos suelen ser de 3 meses, pero antes las navegaciones podían durar entre 6 meses y un año, dependiendo la ruta que te tocase hacer o la empresa en la que estuvieras contratado. Entonces tenemos a una persona que 10 años después de licenciarse como piloto de tercera en la Marina Mercante, ya da conferencias. No he encontrado ningún tipo de referencia sobre esto, pero una de las teorías es que en una de estas conferencias este señor dijera sus predicciones, que hubiera un periodista en esa conferencia y que lo publicara una vez que ocurrió el desgraciado terremoto de Chillán, pues que ese periodista se hiciera eco de ello. Otra de las teorías es que este periodista conocía directamente a Carlos Muñoz, intercambiaron información y una vez que ocurrió el terremoto, este señor se acordó de esa conversación. Como veis, no hay ningún tipo de referencia hacia esos acontecimientos, cómo se produjo. Tampoco tenemos ningún tipo de nota, dato de cómo Carlos Muñoz Ferrada llegó a esa conclusión. Vamos a ir analizando un poquito más adelante cuál era la manera de pensar sobre geodinámica, sobre todo, de Carlos Muñoz Ferrada. Pero lo vamos a ver en los años 40, en los años 50. Estamos hablando casi 20 años después de lo ocurrido en el terremoto de Chillán. Lo cual, esos conocimientos me llevan tengo la sensación de que aún él no los tenía madurados. Entonces, ¿cómo llegó Carlos Muñoz Ferrada a esta conclusión? ¿Cómo acertó? Pues no lo sabemos. ¿Quiere decir que los hubiera predicho? Bueno, pues yo lo pongo en duda, porque como todos sabéis, incluso un reloj roto da la hora bien 2 veces al día. Entonces, no podemos descartar este tipo de casualidades. Es cierto que más adelante, en los terremotos del 85 y del 40 y algo, del 60 y algo creo, también hay referencias sobre que este señor los vaticinó o los predijo. Pero a diferencia de este primer caso del 39, no existe ningún tipo de referencia bibliográfica, ningún recorte de periódico, ni absolutamente nada. Por lo tanto, da la sensación desde fuera que es más leyenda urbana. Bueno, ese tipo de cuestiones en las que obviamente pues no podemos emitir ningún juicio porque carecemos de datos fidedignos. Desde luego, los sucesivos terremotos no existe ningún tipo de recorte ni de periódico ni nada como es en este caso. Entonces, resumiendo, este señor predijo un terremoto que resultó ser cierto. Hay una cuestión muy importante que seguramente luego saldrá a lo largo del vídeo, y es que Carlos Muñoz Ferrada nunca ha tenido el más mínimo interés de mostrarnos sus notas personales. Sí que es cierto que hay, como veremos más adelante, que tiene ciertos escritos en los que tú puedes, o tú, yo, cualquier persona, podemos adivinar más o menos cuál era la forma de pensar.
Pero una cosa es poner por escrito tus reflexiones, aquellas conclusiones a las que llegas, y otra cosa muy diferente es que tú nos enseñes los cálculos, tus anotaciones y en qué te basas para llegar a esas conclusiones. Y en la vida de Carlos Muñoz Ferrada esto va a ser, bueno, completamente habitual. No nos enseña jamás cuáles son sus cálculos, cuáles son sus valoraciones, y como leímos hace un ratito sobre la persona que le había visitado 3 veces, este señor, al parecer, eh, parecía entrar en trance y tener algún tipo de ensoñación, algún tipo de, bueno, de locura transitoria en la que esa entidad superior le comunicaba los hechos y acontecimientos que iban a ocurrir y él los plasmaba bueno, en su libro de notas. Lo cual, como podéis ver, esto no tiene nada que ver con el tema de la ciencia. Desde el punto de vista de los magufos, intentan convencernos que la manera de operar de Carlos Muñoz Ferrada era única y exclusivamente desde el punto de vista de la ciencia. Y como la ciencia es algo tan riguroso, tan sistemático, tan minucioso y meticuloso, obviamente, ¿cómo vamos a dudar de ella? Pero una vez que empiezas a ver un poco la vida de Carlos Muñoz Ferrada y la ausencia de estos datos, la ausencia de su propio interés en querer compartir con nosotros cuál es su metodología, empiezas a sospechar, empiezas a vislumbrar que la mayoría, por no decir prácticamente toda la totalidad, de aquellas conclusiones a las que él llega, probablemente no tenga nada que ver el tema científico o sus conocimientos en astronomía, sino que tenga que ver más esa influencia místico-religiosa que cualquier otra cosa. Y no solamente Carlos Muñoz Ferrada es bastante pudoroso, por así decirlo, a la hora de compartir sus notas, sus cálculos, sino que una vez muerto en el año 2001, su hija, Lucía Muñoz, la heredera del patrimonio de Carlos Muñoz, ya que posee una casa con, como veremos un poquito más adelante, con fotografías, con notas, con instrumental que utilizó Carlos Muñoz, ella, desde la muerte de Carlos Muñoz hasta el día de hoy, 2020, ha tenido 19 años para mostrarnos sus notas, para compartir sus reflexiones, sus cálculos, y al igual que Carlos Muñoz Ferrada no ha tenido la más mínima intención de compartirla, su hija pues ha sido exactamente igual y no ha tenido el más mínimo decoro en enseñarnos cuáles son sus cálculos, lo cual nos hace sospechar de una manera bastante acertada, diría yo, pues que no existen dichos cálculos, que todas estas conclusiones, estas anotaciones, estos vaticinios no tienen nada que ver con la ciencia y sí que tiene que ver con aquellos estados de trance al que él llegaba con comunicación directa pues con Jesucito de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy curioso. Así que una vez expuestas estas reflexiones personales y me valgo de, bueno, de la ley de Hitchen en la que cuando tú me aportas algo sin pruebas, yo puedo rechazarlo sin pruebas, voy a ir más allá y voy a intentar sacar también mis propias reflexiones o ideas acerca de la figura, sobre todo encuadrando, contextualizándolo en este primer acontecimiento de Carlos Muñoz. Si tú no nos explicas cómo has llegado a la conclusión de que en 1939 va a haber un terremoto, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. Si ese acontecimiento se publica, si ese acontecimiento además de publicarse, los lectores de ese periódico y a continuación, obviamente, el boca a boca, mira lo que he leído, que hay un señor aquí al lado en un pueblecito en Villa Alemana que predijo el terremoto, uy, oh, pues qué maravilla. Obviamente, en una sociedad, repito, que no se ofenda a nadie, tan analfabeta, tan profundamente religiosa como era la sociedad chilena de 1939, probablemente lo que se produjo es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia en multitud de ocasiones y es el fenómeno del milagro y sobre todo volviéndolo a encuadrar y contextualizar en la Chile del 39. Se puede establecer un paralelismo bastante, yo creo que obvio y bastante sensato a la hora de comparar esos fenómenos de milagro en el que el santo luego pasa al acervo cultural y se le construye iglesias, se les construye misas, o sea, perdón, se le hace misas y se le tiene una devoción. Da la sensación que sobre la figura de Carlos Muñoz se produce, obviamente, se produce en un estado inferior
pero algo muy parecido, sobre todo una vez que van pasando los años. Tengamos en cuenta que la sociedad chilena no tiene por qué, o no tenía por qué saber nada sobre matemáticas o física. Sin embargo, sí que tenía la idea de que había un señor que a su manera había predicho estos acontecimientos. Milagro, no milagro. A un chileno de la época le daba igual el hecho de que hubiera utilizado matemáticas o que hubiera sido influido por inspiración divina. El caso es que hay un señor que pudo predecir el terremoto. Por lo cual, por lo tanto, este señor alcanzó esa fama que luego a lo largo de los años, pues bueno, pues le sirvió para seguir con su proyecto de vida y desarrollar otro tipo de actividades, acceder a varios puestos de trabajo, como ocurrió en Honduras y como ocurrió presuntamente, presumiblemente, sobre algún encargo sobre climatología, que un poquito más tarde vamos a ver su escrito, que lo he podido conseguir. Entonces, da la sensación de que ocurre con Carlos Muñoz ese fenómeno, ¿no? Un fenómeno de devoción artificial completamente producido por una sociedad, pues bueno, profundamente religiosa. Así que, volviendo a citar a Hitchens, lo siento, Carlos Muñoz, pero si tú no me proporcionas las pruebas que te han llevado a concluir que se iba a producir un terremoto en una determinada fecha, si tú no me das ningún tipo de evidencia, pues yo puedo jugar a tu misma, bueno, con tus mismas reglas y decir que acertaste por casualidad o tuviste muchísima suerte. La pelota está en tu terreno. Ahora no, porque ha fallecido, entonces ahora la pelota está en el terreno de su hija. Que nos deje acceder a sus datos, si es que existen, que ya lo dudamos, bueno, con bastantes motivos para dudarlo. Vamos a ir avanzando, que creo no sé cuánto tiempo llevo ya, pero bueno, se está haciendo largo, lo cual me gusta que sea largo porque está siendo bastante profuso, cosa que no encontramos en internet y la gente se limita única y exclusivamente a copiar y pegar, lo cual es bastante repugnante. Entonces vamos a ser nosotros los primeros que hagamos un examen bastante detallado y escéptico y crítico sobre la figura de Carlos Muñoz. Bueno, así que dure lo que tenga que dudar. El caso es que vamos a ir avanzando y antes de llegar a aquellos trabajos en los que, por ejemplo, en Honduras fue contratado, en esto sí que hay referencias, vamos a detenernos en un par de acontecimientos de su vida, sobre todo de su biografía, para que veáis que incluso, o sea, que tampoco existe ningún tipo de prueba ni evidencia más allá de lo que él dice, que en cierta manera también me da un poco de pena pensar así, pero no es mi culpa, o sea, no nos tenemos que dejar llevar por nuestros sentimientos. Así que, a ver que vaya a ir cerrando. Antes de nada, voy a ir buscando un par de cositas, cometa Halley y cometa, la definición de cometa. Bueno, y sobre todo, espera un segundito que abra donde lo tengo. Está en... no me acuerdo dónde estaba. Ah, sí, ya me acuerdo dónde está. Está en descargas y en documentos, creo que era el 33. Vale, muy bien. Bueno, a lo largo de su biografía, Carlos Muñoz y sobre todo las personas que apoyan su figura, destacándola, diciendo que fue un científico maravilloso, Carlos Muñoz nos habla que durante su vida, antes del año 40 y algo, y digo 42 porque esta revista de divulgación científica, os dejo el enlace en la descripción para que lo podáis descargar. La verdad que está muy interesante. Esta revista es del año 42 y por aquí un poquito más abajo, lo tengo subrayado, porque me lo he leído, como debe de ser, hay una serie de agradecimientos a ciertos personajes, ciertos astrónomos, de lo cual tú puedes deducir esas informaciones que relatan que Carlos Muñoz Ferrada se desplazó a Europa, a varias sociedades astronómicas y mantuvo contacto con, bueno, pues con personajes bastante relevantes de la época. Ahora mismo no lo voy a encontrar, pero como luego nos vamos a detener a leer todo lo que está subrayado, probablemente vuelva a salir. Pero me quería detener un momento para que vierais cuál es la ausencia de pruebas en este sentido, ¿no? Carlos Muñoz nos dice que viajó a Europa y que conoció a Flammarion. Flammarion fue un astrónomo extraordinario, una figura muy relevante de la primera mitad del siglo XX, ¿de acuerdo?
conoció a Luigi Volta, luego lo vamos a leer, por aquí estará en algún sitio, y bueno, mantuvo algún tipo de correspondencia con algún otro tipo de astrónomos. No tenemos ningún motivo para pensar que esto sea mentira, pero es que tampoco tenemos ningún tipo de motivo para pensar que es verdad. Sobre todo desde el punto de vista que quiero que vosotros os pongáis en la situación de que, bueno, viajáis por toda Europa, alguna fotografía supongo que os haréis en la Torre Eiffel, en la Torre de Pisa, en Roma. Si eres consciente de que estás conociendo a una figura tan relevante como Flammarion, te quieres hacer un selfie con él, mantienes correspondencia con... O sea, quiero decir, a lo que voy es que no existe ningún tipo de referencia histórica en la que Carlos Muñoz nos haya dejado constancia de que realmente conoció a estos personajes y que realmente perteneció a este tipo de sociedades, la Sociedad Astronómica de Dijon y sobre todo la Sociedad Astronómica de Milán. Es cierto que me encuentro bastante limitado en casa a la hora de acceder a esta información. Obviamente estamos hablando de acontecimientos muy antiguos, antes de los años 40, que para tener certeza sobre esto yo tendría que molestarme en viajar a estos lugares, bucear en sus bibliotecas, a ver en sus registros, a ver si conseguimos encontrar algún tipo de referencia sobre Carlos Muñoz. Desde luego, vuelvo a repetir, la carga de la prueba pues no está en nosotros, la carga de la prueba está en la persona que dice que ha estado allí, y sobre todo la carga de la prueba está en su hija Lucía Muñoz, que es la depositaria de todos los recuerdos y todas las anotaciones, las fotografías de Carlos Muñoz. Y debido al incesante ímpetu que tiene su hija, al igual que Carlos Muñoz durante toda su vida, de no enseñarnos nada, no sería nada descabellado llegar a la conclusión de que se lo inventó completamente, porque no tenemos absolutamente nada. Entonces, quería dejar esto plasmado porque dentro de su biografía sus fans, las personas que soportan a Carlos Muñoz, lo que nos indican es que fue un gran astrónomo que visitó Europa, que fue una persona incluso admirada por los grandes científicos de la época. Y vuelvo a hacer mención de Flammarion, cuando de esto no tenemos absolutamente ninguna constancia. Así que vamos con un par de acontecimientos bastante significativos, de los cuales las personas que quieren ensalzar o que defienden la figura de Ferrada nos lo suelen echar en cara a la hora de intentar convencernos de que este señor era un científico de verdad, porque aquellas conclusiones, dejando a un lado el tema de los terremotos, que como ya hemos visto, pues pudo haber sido suerte, pudo haber sido, casualidad, como el que nos lo tiene que demostrar es el señor Ferrada y no lo hizo durante su vida, ni su hija tampoco, pues podemos considerar que fue casualidad. A lo que quiero decir es que los defensores de Carlos Muñoz nos echan en cara dos acontecimientos principales en su vida. Y yo voy a alterar el orden porque en esto que estáis viendo ahora en pantalla nos vamos a detener un poquito más, y sobre el segundo acontecimiento pues yo creo que lo podemos pasar bastante por encima. Ese tema de que Carlos Muñoz, en el año 86, cuando el cometa Halley nos visitó, cumpliendo con su periodicidad su tránsito cada 76 años, Carlos Muñoz, a través de cálculos matemáticos, estableció que este cometa, por algún tipo de perturbación, por algún tipo de acción gravitatoria con algún planeta, con el Sol, iba a retrasar su periodo en 96 horas. ¿De acuerdo? Entonces, los defensores de Carlos Muñoz defienden esta postura. Lo que me molesta es que no se hayan preocupado o no hayan puesto el más mínimo interés a ver si esto es verdad. A ver si va a ser que me estás dando como prueba algo que no lo es. Y es que si tuviéramos que definir el cometa Halley de alguna manera, lo que podríamos decir de él es que probablemente, con toda tal seguridad, es que es el cometa cuya órbita podríamos considerar como más regular. Es el planeta con la órbita mejor definida de los cometas que conocemos. Probablemente exista alguno mayor, pero desde luego
lo que no dicen los astrónomos es que el cometa Halley nos haya dado una sorpresa jamás a la hora de haberse retrasado su visita. Otra cosa muy diferente es que, como pasó en el año 86, los científicos tuvieran ciertas dificultades a la hora pues bueno, de verlo, ya que estaba en oposición con el Sol. Quiero decir que la luz solar nos tapaba su visionado desde la Tierra, quiero decir. Pero no existe ningún tipo de referencia en absoluto de que el cometa Halley haya modificado de algún modo su tránsito a lo largo del sistema solar. De hecho, a ver que os lo busque un segundito. Espera. No, esto no es. Estoy aquí en Firefox. De hecho, si buscáis en Wikipedia, sobre todo en su versión inglesa, voy a ir abriendo el otro, en su versión inglesa, vais a ver, bueno, por aquí en algún lado está, yo obviamente os dejo la fuente, vais a poder leer con vuestros propios ojos, que en el año 85 ya se organizaron misiones para mandar sondas. No me acuerdo ahora del nombre, debe de estar por aquí en algún lado, pero hubo una sonda rusa y una sonda americana que intentaron, una vez ya en el año, me parece que a finales del año 86, cuando el cometa Halley ya estaba dando la vuelta al Sol y alejándose, aprovecharon esa circunstancia para mandar sondas y poderlo fotografiar. Quiero que os pongáis en situación de que vosotros tenéis que organizar una misión de este calibre. Obviamente no se hace del día para la noche. Vosotros más o menos, o los científicos, los ingenieros, saben qué va a pasar cada 76 años y meses o años antes de que esto ocurra, tú ya planificas cómo va a ser tu misión para que cuando dé la vuelta al Sol y se empiece a alejar, tú pues mandes al espacio este tipo de sondas y lo consigas fotografiar. Estas misiones fueron un éxito. ¿Y por qué fueron un éxito? Porque el cometa Halley no se detuvo, no desvió su órbita, no desvió su trayectoria en lo más absoluto. Por lo tanto, es completamente falso que Carlos Muñoz Ferrada, a través de sus cálculos, anticipase nada, lo cual deja en evidencia no solo al señor Ferrada, que se volvió a equivocar, como veremos más adelante, que se ha equivocado toda su vida, salvo en el año 39, que por eso nos hace pensar que fue de casualidad. Se equivocó, y lo que lo que produce mayor indignación es que las personas que apoyan a Ferrada como científico maravilloso ni siquiera se hayan molestado en contrastar estas afirmaciones y nos echen en cara pruebas que encima son falsas. Entonces, bueno, el tema del cometa Halley lo dejamos y ahora sí que nos vamos a meter en algo más profuso, y es la segunda prueba que nos echan en cara pues las personas que apoyan a Ferrada sobre su valía como científico. Y la segunda prueba que nos echan en cara los magufos para mostrarnos la relevancia que tuvo Muñoz Ferrada, que incluso la Real Sociedad Astronómica de Londres lo tuvo en cuenta, y que a partir de este acontecimiento también se modificó la manera en la que los astrónomos tenían de poner nomenclatura a los cometas. Estoy hablando y os lo voy a mostrar antes de nada para que veáis la maravillosa joya que he podido dar con ella. Os vais a meter en la página, os lo dejo obviamente en la descripción, Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. Bajáis un poquito para abajo y vais a ver que tienen digitalizadas una serie de revistas. Tenéis que descargaros esta que está aquí, ¿vale? El botón descargar está un poquito oculto, pero bueno, lo descargáis y vais a dar con esta auténtica maravilla. Bueno, Carlos Muñoz Ferrada en esta publicación, a ver, que lo ponga un poquito en grande, en esta publicación, que es del año 1942, correspondiente al último trimestre, o sea, los meses de octubre, noviembre y diciembre, se supone que fue publicado en octubre. Al final de este artículo, o durante este artículo, pero luego nos vamos a detener más aquí, ya veis que tengo ya todo subrayado, porque me lo he leído como no podía ser de otra manera. Aquí pone: he descubierto un gigantesco cometa. Nos va a dar una serie de descripciones, ¿vale? Pero a lo que voy, a la idea central es que Muñoz Ferrada dice haber descubierto un cometa, y que este cometa luego fue validado por la Real Sociedad Astronómica de Londres, que además
hubo una especie de cisma en el que la Sociedad Internacional de Astrónomos cambiaron la forma en la que había que ponerle nombre a un cometa. Entonces, esto es lo que nos dicen los magufos y vamos a comprobar si es cierto o no. Y vamos a centrarnos en este artículo que viene aquí al final, pero antes de nada voy a abrir una cosa muy importante, muy importante, que es, os vais a Wikipedia y bajáis un poquito para abajo para ver la historia de los cometas y bajáis hasta designación y denominación. Es cierto que el descubrimiento del cometa de Muñoz Ferrada en el año 42 cambió la forma en la que los astrónomos tenían de nombrar a los cometas. La respuesta, no. ¿Y por qué no? Porque aquí pone que en 1994 la IAU, que debe ser la International Astronomical Union, la International Astronomical Union, estableció una serie de criterios para la designación de los cometas por ser empleados a partir de 1995, en la cual aquí te explica cómo a partir de este año, o que entra en vigor en el año 95, las personas que descubran un nuevo cometa van a tener que empezar, dependiendo de las características de este cometa, tiene que empezar por una de estas letras, luego acompañado del nombre y luego, si quieres, le pones tu nombre, ¿de acuerdo? Como ocurre con Oumuamua, con Shoemaker-Levy, bueno, pues por aquí hay alguno más, el Gerasimenko este. Entonces aquí nos enseñan cómo se nombra. Por lo tanto, si a partir de 1994 se estableció estos criterios, lo que quiere decir es que antes no había ningún criterio, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, lo que nos dicen los magufos, que fíjate la relevancia que tendrá Muñoz Ferrada, que en el año 42 los astrónomos tuvieron que cambiar el nombre, o la forma en la que tenían de denominar los cometas, lo que estamos viendo que es completamente falso. Ahora, la Real Sociedad Astronómica de Londres ¿tuvo constancia de este descubrimiento? Pues para ello tenemos que irnos al artículo, justamente al final. No sé si lo he dicho porque ya ando un poco perdido de la cabeza, pero no sé si lo he dicho, pero en esta publicación hay una especie como de añadido, ¿de acuerdo? En la que al final hay una serie de recortes de periódico que están ahí pegados. Y entre ellos está este artículo del Mercurio, ¿de acuerdo? Antes de nada, si vais a buscar información sobre si la Real Sociedad Astronómica de Londres tuvo algún tipo de contacto con Muñoz Ferrada, pues os va a pasar exactamente lo mismo que hemos estado viendo en el vídeo. No hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿podemos presumir que esto es una especie de interpolación a posteriori de los magufos para hacernos creer que este señor era alguien bastante importante, que incluso la Real Sociedad Astronómica de Londres lo tuvo en cuenta? Pues yo estoy bastante seguro de eso. ¿Y de dónde viene la confusión? Bueno, en primer lugar, os voy a comentar, os voy a adelantar que en este artículo, en esta revista, voy a subir un poquito para arriba donde él nos lo dice de primera mano. A ver, un segundito, a ver, aquí. He descubierto un gigantesco cometa. Luego lo vamos a analizar un poquito, os voy a hacer un resumen, no lo vamos a leer todo, pero la descripción que nos da de este cometa es que es un cometa planeta gigantesco. Vais a ver si consigo dar con los datos específicos. Creo que hablaba de 5 veces la masa de Júpiter, una auténtica barbaridad. Eso un astrónomo no lo confunde con un cometa. No confundes un cometa con Júpiter. Si es que eres un astrónomo decente y serio, no lo confundes. Por lo tanto, Muñoz Ferrada habla de una cosa completamente diferente al artículo que vamos a leer a continuación. De hecho, aparecerá en los telescopios del mundo el 22 de enero de 1943. Por lo tanto, como vais a ver un poquito más aquí abajo, en el artículo nos habla de un cometa que alguien en Alemania, ahora os lo leo, que alguien en Alemania ya ha visto. Sin embargo, Muñoz Ferrada nos está hablando de que será visible. A ver si damos con él. A ver. Que será visible a partir del 22 de enero, o sea, del 43. Todavía nadie lo ha visto. ¿Cómo lo ha detectado Muñoz Ferrada? Pues aquí tenemos que echar mano otra vez a la pseudociencia, a la mogófada de la geodinámica. Este señor, pues obviamente, pues con sus cositas, con sus fantasías, empezó a entrar en trance. Señor Jesucristo le comunicó los datos y este señor lo estableció. ¿Estamos hablando del mismo? Pues no. Y ahora vamos a leer el artículo. El artículo es, además, fijaos,
Martes 15 de diciembre. El Muñoz Ferrada nos dice que será visible por los telescopios el 22 de enero del 43. Falta todavía más de un mes para que eso sea así. Descubrimiento de un nuevo cometa situado en la órbita de Júpiter, Londres, 14. Supongo que será un día anterior a esta fecha. Reuters, que es la agencia de noticias, la radio de Berlín, transmitiendo una información de la DNB, anunció que el astrónomo alemán Karl Fetke de Königsberg, Prusia Oriental, ha descubierto un nuevo cometa de gran magnitud situado en la órbita de Júpiter. Se recuerda que hace algunas semanas el astrónomo chileno Muñoz Ferrada anunció la aparición de este cometa. Muñoz Ferrada nos dice que será visible el 22 de enero del 43 y este artículo nos dice que el alemán Karl Fetke, del que ahora vamos a buscar información, ya lo ha visto. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que no se trata del mismo cometa, sobre todo porque Karl Fetke habla de un cometa y en este artículo, en esta revista, vamos a ver un poquito más a continuación que Muñoz Ferrada lo que nos está hablando es de un cometa planeta, que no es lo mismo. Entonces, aquí entra en juego muchas veces los periodistas que confundimos y que correlacionamos dos sucesos separados, pero que al correlacionarlos puede parecer que estamos hablando de lo mismo, cuando no, cuando absolutamente no es lo mismo. Y sobre todo, ¿de dónde surge esto que comentábamos de que la Real Sociedad Astronómica de Londres está metida por aquí y que Muñoz Ferrada jamás nos habla de ello? ¿Por qué? Pues como estamos viendo, Muñoz Ferrada se preocupa muy mucho de todos los artículos periodísticos en los que aparece su nombre, restregárnoslo por nuestra cara, cosa que él hace muy bien, pero Muñoz Ferrada no es de esas personas que, si ve su nombre en un recorte de periódico, en un artículo periodístico, se lo guarda para sí mismo. Lo va a publicar enseguida. Y lo vais a entender enseguida. Lo vais a entender enseguida cuando analicemos el artículo, porque si algo caracteriza a Muñoz Ferrada es que él tiene una imagen de sí mismo como científico tan alta que su ego le impediría ocultar la información de que la Real Sociedad Astronómica de Londres ha validado su descubrimiento. Nunca ha hablado de él, por lo tanto, nunca existió. Y es un añadido, es una interpolación posterior de sus seguidores y de sus magufos. Probablemente alguno de estos magufos y seguidores haya dado con esta noticia del Mercurio, haya visto aquí la palabra Londres y ha dicho, Londres, Sociedad Astronómica de Londres, pues vamos a unirlo, cuando no. Simplemente estamos hablando de un corresponsal. ¿Quién es Karl Fetke? Pues Karl Fetke no sabemos quién es. Porque en cuanto buscas información sobre él, lo que te va a dar es la información de un deportista australiano. Y obviamente aquella persona que descubra un cometa, obviamente, no es que vaya a pasar a la historia de la astronomía, pero hombre, algún tipo de referencia debiera existir. He buscado a ver cuántos cometas fueron descubiertos en el año 43, sobre todo porque, vuelvo a recordar, Muñoz Ferrada nos dice que será visible el 22 de enero del 43, y el único que me ha aparecido es este de aquí, el 22P COF. Que si nos fijamos detenidamente, pone que fue descubierto desde el observatorio de Koningstuhl en Heidelberg, el 23... ¿dónde estaba? Aquí pone, sí, 1938 y 1943. ¿De acuerdo? Entonces, el único cometa al que yo he podido tener acceso que se haya podido ver en la órbita de Júpiter en el año 43 es este. Y ningún otro. Karl Fetke no aparece por ningún lado. Yo supongo que el periodista que estuviera en Londres, que escuchara la radio de Berlín, debiera saber, alemán, por supuesto. Pero eso no nos dice que hubiera entendido bien el nombre de la persona, del descubridor, o que hubiera entendido bien la universidad o el centro astronómico en el que pertenecía. De hecho, Königsberg se parece bastante mucho a Koningstuhl. Entonces, no hay ningún tipo de referencia a Karl Fetke, ni he podido dar con ningún tipo de cometa nuevo
nuevo que se haya descubierto en el año 43. Ni siquiera hay ningún tipo de referencia ni de dato histórico de que la Real Sociedad Astronómica de Londres se haya preocupado ni haya validado nada, sobre todo porque si lo hubiera hecho Carlos Muñoz Ferrada nos lo hubiera restregado por la cara y supongo que en el siguiente número aparecería como aparece en esta revista al final, que su nombre aparece en el periódico El Mercurio. Vamos, le hubiera encantado que la Real Sociedad Astronómica de Londres hubiera dicho su nombre y lo hubiéramos visto por todas partes. Así que, desmontada la segunda prueba, vamos a centrarnos en esta maravilla, porque es una auténtica maravilla. Vais a ver que sí. Antes de nada os voy a buscar una cosita. Me empieza a fallar la voz. Llevo ya casi como 2 horas hablando. A ver, un segundito. Vale, esto lo podemos cerrar. Vamos a buscar... creo que era este el vídeo. Sí, vale. Aquí estáis viendo a Carlos Muñoz Ferrada ya muy mayor. Me parece que es una entrevista del año 99. Carlos Muñoz Ferrada murió en el año 2001. Es una entrevista realizada por, me parece que es una televisión venezolana llamado Misterios y Enigmas, en el que aquí Carlos Muñoz, ya muy mayor, hace un resumen bueno, de todo lo que ha sido su vida, el trabajo de su vida, a las conclusiones a las que ha llegado. Luego vamos a ver cuáles son, pero os las anticipo. En este vídeo, precisamente, Carlos Muñoz Ferrada nos da una serie de datos. Nos dice, por ejemplo, que el periodo orbital de este planeta cometa es de 13.000 años. Nos dice que las velocidades en los extremos más alejados de cada uno de los focos es de 300 km por segundo, cuando pasa por nuestro Sol es de 72 y cuando pasa por el Sol negro que establece él es de 96. Pero lo interesante es que todo, absolutamente todo, nace en este artículo. Es importantísimo, importantísimo. En este vídeo es el resultado final de su carrera. En este vídeo los datos que nos va a comentar Carlos Muñoz Ferrada son datos que ya han tenido su recorrido de ajuste, de matización y que no corresponden con los datos que van a aparecer en esta revista. Pero vais a ver cómo tienen muchísimo que ver porque aquí nace todo, sobre todo desde el punto de vista de la geodinámica, ¿no? de la pseudociencia en la que creía Muñoz Ferrada. Antes de nada quiero comentaros que, no sé si lo he dicho antes, que estamos en el año 1, número 1, 1942, revista trimestral, correspondiente al último trimestre del año, revista de divulgación científica del Observatorio Astronómico Ciudad de Concepción, Muñoz Ferrada, director astrónomo y además editor, porque creo que incluso todos los artículos que vienen en esta revista son de su obra. Me ha parecido muy interesante que este observatorio, fijaos los socios cooperadores, mierda, he perdido el Athletic, los socios cooperadores no son pocos. Yo a ojo calcularía que aquí hay más de 100 personas que apoyan de algún u otro modo a Muñoz Ferrada, así que no son pocas las personas que, pues bueno, que le admiraban o que colaboraban con él. Vamos a bajar un poquito más abajo. A ver, porque esto ya, aquí está absolutamente todo, es una auténtica maravilla. A ver, un segundito. Vale, he descubierto un gigantesco cometa. Cuando os decía anteriormente que en el caso de que la Real Sociedad Astronómica de Londres hubiera publicado su nombre, Carlos Muñoz Ferrada no hubiera dudado ni un segundo en compartirlo con todos nosotros, es porque Muñoz Ferrada tenía una imagen de sí mismo que no corresponde con la imagen que tengo yo ahora, por ejemplo, después de haber analizado su vida, que lo considero un científico bastante mediocre y bastante patético. Pero fijaos lo que pone nada más comenzar el artículo. Y el 11 de febrero de 1943 será visible a simple vista el astro más extraño. La mecánica celeste y los cataclismos de la Tierra me han llevado a estas notables conclusiones. En este párrafo, lo que deja bastante claro Muñoz Ferrada es que él hace caso de la geodinámica y de las pseudociencias que hemos analizado anteriormente. Para él, estos cataclismos no los justifica con cálculos, sino con los efectos que tendría este supuesto planeta sobre la dinámica de la superficie de la corteza terrestre.
Como hemos visto anteriormente, los planetas no tienen ningún tipo de influencia sobre si se va a producir un terremoto o si se va a producir o si un volcán va a entrar en erupción. No tiene ningún tipo de repercusión. Sin embargo, aquí, en este primer párrafo, él nos asegura que sí. Continuamos. El trabajo más sensacional en la historia científica de los hombres. O sea, él considera que este descubrimiento de este planeta cometa es el trabajo más sensacional en la historia de la ciencia. Ya el descubrimiento de las vacunas, la teoría de la relatividad especial de Einstein, las teorías de Kepler, de Planck, Aristóteles, Newton, eso es una mierda para Ferrada. Su descubrimiento es el acontecimiento más importante de la historia de la ciencia. Es que inútil, que es subnormal. Entonces, seguimos leyendo, bueno, nos da aquí algún tipo de... Ah, mira, en la Tierra se producirá ante los hombres los más extraños cambios fisiológicos. Muñoz Ferrada cree que la influencia de este planeta va a producir va a tener cierta influencia sobre nosotros. Nos va a cambiar el ánimo, nos va a volver más violentos, menos violentos, se van a producir guerras porque nosotros estamos más irritados o menos. Entonces, fijaos, hasta aquí nace o se va modelando toda la psicopatía fantasiosa de Muñoz Ferrada relativa a que considera como una ciencia, una pseudociencia como la geodinámica. Aquí se modela. Y mirad cómo acaba. Empezará a disminuir el militarismo mundial, vendrán las revoluciones, epidemias y nacerá la era de la religión y de la ciencia. Una maravilla, una maravilla. Entonces, podría leer todos estos datos. Me gustaría concluir o haceros un resumen, porque aquí nace absolutamente todas sus ideas. Como os decía hace unos instantes, al final de su carrera, en ese vídeo que está aquí, en este vídeo, da una serie de datos que son el producto de todo el trabajo de su vida, ¿de acuerdo? Pero en este artículo los datos son ligeramente diferentes. Voy a ver si consigo, sin tardar mucho tiempo, voy a ver si consigo dar con ellos para que hagamos una... Aquí están, mirad. Vale. O si no, os los digo yo de memoria porque si no me voy a liar. Muñoz Ferrada dice que este planeta cometa gigantesco, al final de su vida, en el vídeo este que hemos visto, dice que va a pasar a una distancia de 14 millones de kilómetros. Luego lo vais a ver, que lo vamos a ver muchísimo más claro. Aquí habla de que se trasladará, a ver, de que pasará, a ver si a 58 kilómetros. O sea, este es donde nace la idea de este planeta cometa. Al principio sus cálculos le dan 58 millones, pero luego más tarde, cuando ya se hace más mayor, llega a la conclusión que en vez de 58 va a ser 14, lo cual vais a ver a posterior que es muchísimo más ridículo, muchísimo más infantil y una risa completa, ¿vale? Nos habla también que una serie de velocidades que luego lo vamos a detallar. Os comentaba que al final de su carrera habla que en los extremos de los focos de la elipse que describe este planeta, la velocidad iba a ser de 300 km por segundo y aquí nos dice que son 266. Esta cifra sí coincide, 76 km por segundo 76 km por segundo, cerca de 4 veces menor, pero en un promedio de velocidades, se refiere a que pasará a una velocidad de 76 km por segundo. Este dato coincide con lo que va al final de su carrera. Y nos habla de que la trayectoria es de 25 billones de kilómetros. 25,1 billones de kilómetros. Vamos a ver que al final de su carrera, en vez de 25, nos habla de 32 billones. Pero esto no os preocupéis porque lo vamos a ver después. El valor de este documento es precisamente darnos cuenta que obviamente todo tiene un origen. Todas las ideas, todas las fantasías, pero bueno, incluso todas las obras brillantes comienzan en algún momento. Y donde comienzan precisamente es en esta publicación. Aquí empieza a modelarse sus ideas, empieza a modelarse la idea que él tenía de convertirse en un gran científico. Se lo dice él todo a sí mismo, en convertirse en un científico que va a ser el artífice de un descubrimiento, como nos dice él mismo, que va a cambiar absolutamente toda la ciencia. El descubrimiento más maravilloso de la ciencia lo va a hacer este señor. Jódete, Newton. Entonces, me gustaría que el que esté interesado le eche un vistazo porque va a ver eso, precisamente, que aquí absolutamente nace todo, ¿no?
y es una auténtica maravilla. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, creo que no hay pánico, que ya nos estamos acercando al final. Lo que pasa es que como ya que hemos empezado con todo esto, sí que me gustaría dejar un vídeo con la mayor cantidad de datos posibles. Ahora vamos a ver un par de libros que él sí que ha escrito. Uno de ellos ya me lo he leído. Son 18 páginas, tampoco es nada del otro mundo. Pero me acabo de acordar de un par de cosas que me he dejado en el tintero y que son maravillosas. Son oro puro. Voy a ver si lo tengo por aquí abierto. Vamos a ver. En este vídeo, Carlos Muñoz Ferrada nos habla. Ay, no, este es un subnormal, un ufólogo chileno retrasado mental, que le he estado echando un vistazo a ver si conseguía algún tipo de información, y lo único que hace es lo que os he contado durante este vídeo: leer, copiar y pegar. Bueno, una auténtica vergüenza. Ya mayor, yo creo que le debiera dar un poco de pudor ser tan subnormal. Entonces, vámonos a este vídeo. En este vídeo, Muñoz Ferrada, ya os he comentado que ya los datos que da están más pulidos, ¿vale? Está al final de su vida, ya son bastante, bueno, ligeramente diferentes a los que dan este artículo. Pero en este artículo él comenta que el periodo orbital de este cometa es de 6.328 años, y hace referencia a que lo construyeron las pirámides y que los egipcios lo pudieron ver. En este vídeo él modifica esa fecha de 6.328 y habla de 13.000. Obviamente esta es una justificación o una manera de intentar hacer coincidir aquellos acontecimientos que publica la Biblia del diluvio universal, unas fechas parecidas a las que hubo un cataclismo en la Atlántida y en Lemuria, ¿no? Entonces es muy interesante porque aquí vamos viendo como os lo he estado repitiendo continuamente, y es cómo va tomando forma la idea que culminará precisamente con lo que nos comenta en este vídeo. Pero es que también me acordó una cosa maravillosa. Vamos a ser honestos. El cometa este que dice haber descubierto Muñoz Ferrada única y exclusivamente existe en la mente de Carlos Muñoz Ferrada y de aquellas personas que creen que hay planetas gigantescos que orbitan. O sea, la idea está dentro de la cabeza de los magufos y dentro de la cabeza del charlatán Muñoz Ferrada. Pero al igual que este cometa no existe, ni ha existido nunca, Muñoz Ferrada nos habla que él ha descubierto, a ver si lo consigo encontrar, aquí está, él va a ser el artífice, la primera persona que ponga en conocimiento que dentro de poco vamos a descubrir dos planetas, y que esos planetas él quiere que se llamen América y Concepción. La ubicación de estos planetas, creo recordar por aquí que están fuera de nuestro sistema solar. Creo haberlo recordado, creo recordar que, bueno, da igual. El caso es que esta publicación es del año 42. Quiero, si alguien me hace llegar que efectivamente existen estos dos planetas que se llaman América y Concepción, pues que me lo haga saber. Obviamente no. O sea, estamos hablando de una persona completamente, no voy a decir desequilibrada, porque realmente no está desequilibrada, pero una persona que ha fabricado una fantasía en su cabeza, y que dentro de esa fantasía llega hasta los límites, no solamente de inventarse un planeta ridículo, sino a decir que va a descubrir dos planetas y que quieren que tengan estos dos nombres, ¿no? América y Concepción. Así que, bueno, vamos a ver, tú no quiero que te seas visto. Vamos a ver, además de esta revista astronómica, Muñoz Ferrada, a ver si lo consigo, escribió 3 libros más de los que yo tenga constancia. El Golfo de Fonseca, Misterio Geológico y de Leyendas, Almanaque Astronómico, y un tercer libro, que este sí que lo he leído, que se llama Física Solar y Climatología de Villa Alemana. Vamos a ver. Este libro, Física Solar y el Golfo de Fonseca, me da la sensación que tiene una temática muy, muy, muy similar. Muy, muy similar. En él, Muñoz Ferrada plasma, ya tengo la garganta que no puedo más, Muñoz Ferrada plasma todos los conocimientos que ha ido adquiriendo durante su vida, se ha convertido en un profesional, adopta la pseudociencia de la geodinámica, y hay gobiernos retrasados mentales, como es el gobierno de Honduras, que lo contrata para hacer una pequeña revisión, una pequeña documentación sobre una zona muy localizada de Honduras que se llama el Golfo de Fonseca. Entonces,
Yo ahora os voy a contar lo que he leído en el libro este de Física Solar y Climatología de Vía Alemana, pero me da la sensación que es muy parecido a lo que nos podríamos encontrar en este libro. Dicho esto, creo que son los 3 únicos libros manuscritos de Muñoz Ferrada. Ojalá haya alguno más, sobre todo ese famoso libro donde nos explica cómo llega a todas sus conclusiones a través de cálculos matemáticos, porque llegamos a la conclusión de que esos cálculos matemáticos no existen y que la única relación, la única justificación que tiene Muñoz Ferrada es esta de lo que hablábamos de los trances mágicos psicotrónicos que tiene con Cristo, con Jesucristo o quien sea, ¿no? Entonces, bueno, este libro simplemente es una descripción de esta villa alemana, que está muy cerca de Valparaíso, al noroeste de la ciudad de Santiago, a unos 80 kilómetros. Vamos a ver si esto va un poquito más rápido. Aquí está Villa Alemana y esto que está aquí abajo ya es Santiago de Chile. Entonces, simplemente este libro hace referencia de bueno, pues la climatología y los fenómenos, la historia de los fenómenos vulcanológicos y sismológicos de Villa Alemana. No tiene ningún tipo de trascendencia, lo único que sí he hecho algún tipo de anotación. Tampoco me voy a insultar demasiado a Muñoz Ferrada, porque estas anotaciones que os voy a poner, que os voy a enseñar ahora, supongo que habría más científicos en la época que pensaran igual. O sea, no es lo mismo los pensamientos que podemos tener personas del año 2020 que cómo pensaban la gente en los años 40. Pero vais a ver que son muy graciosas, ¿no? Antes de nada, decir que en este libro, a ver un segundito, libro de física solar, justamente en el prólogo, Muñoz Ferrada habla de esos contactos que ha tenido a lo largo del mundo en Europa, donde nombra a Camille Flammarion, a Luigi Volta, de los que hemos hablado anteriormente, pero claro, los nombra pues muy bien. Volvemos a insistir, no tenemos ningún tipo de prueba de que haya tenido algún tipo de contacto con él. Pero bueno, él se encarga de decir que sí que son muy amiguitos de ellos. Entonces, os voy a poner ciertas cosas que me han hecho mucha gracia, me han resultado muy simpáticas, y es que, por ejemplo, he dicho que este libro de física solar es una especie de recipiente donde Muñoz Ferrada intenta plasmar todos los conocimientos sobre la pseudociencia de la geodinámica, pero también de temas relacionados con las matemáticas, la física, la descripción de los paisajes, el tema de cuál es la composición geológica de Villa Alemana, pero nos deja una especie de gotitas de los pensamientos magufos que tiene Muñoz Ferrada. Fue el Sol el que días antes lanzó explosiones corpusculares torrenciales, bombardeos electrónicos de radiaciones cósmicas que hizo temblar todo el sistema. O sea, en este párrafo lo que nos dice Muñoz Ferrada es que fue el Sol el que provocó el terremoto. Y como todos ya creo que hemos aprendido en este vídeo, es que las erupciones solares no tienen que ver, Marte, Júpiter, la Luna, no tienen nada que ver con la tectónica, la dinámica geológica. No tiene nada que ver, pero aquí, en este párrafo, nos lo comenta. La raza blanca, cuando llega a las regiones tropicales, pronto es influenciada en forma directa por el clima de violentas radiaciones y pierde parte de su potencia orgánica con notables afecciones al sistema nervioso, siendo los primeros tiempos de difícil adaptación y equilibrio. Se envejecen rápidamente con pérdida de un alto porcentaje de glóbulos rojos, porque son climas de temperaturas muy elevadas, de aire húmedo y caliente con temperaturas superiores a las del organismo. Muñoz Ferrada nos trata de decir que los blancos, los que somos blancos, que nos trasladamos por trabajo, porque decidamos, por ejemplo, vivir en el Caribe, pues que no somos capaces de adaptarnos, que nos morimos, enfermamos, envejecemos. Obviamente, bueno, pues es un pensamiento que probablemente tendría en los años 40, pero que no deja de ser una payasada como una catedral. ¿Cuánta influencia no tienen sobre los organismos humanos todas las tormentas eléctricas, las tempestades magnéticas, las corrientes telúricas? ¿Qué es una corriente telúrica? El sinónimo de corriente telúrica es magia. Es que hay una energía sutil de la Tierra que no sabemos medir, que no sabemos dónde está, pero que tiene algún tipo de influencia sobre nosotros. Magia pura. Y las amplitudes de las fuerzas horizontales del magnetismo. La radiación solar es una medicina de las razas superiores y evolucionadas. La radiación solar te convierte en una raza superior, chicos. Ya sabéis, tomad mucho el sol, que os vais a convertir en una especie
de maravillosos. Sus habitantes son más dinámicos, de mayor inteligencia, de mayor poder inventivo, de grandes desarrollos industriales, de mayor progreso cultural. Además, bla, 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 bla. En este párrafo, Muñoz Ferrada se refiere a que las personas que habitan en las regiones subtropicales del planeta, quiere decir, tenemos la banda del Ecuador, pues bueno, la región del planeta inmediatamente superior e inferior al Ecuador, esas personas que viven en esas regiones son más listas, son más inventivas, son la leche, son maravillosas. Es cierto que la mayor parte de las civilizaciones se han desarrollado en esa zona del planeta, Roma, Grecia, la parte sur de China, pero también hay que recordar que hay zonas del planeta, como por ejemplo Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania, Holanda, Canadá, Australia, que son países tremendamente punteros, Corea, Japón, son países tremendamente punteros, tremendamente inteligentes, tremendamente avanzados, que no están en las regiones subtropicales. Por lo tanto, una magufada más, que no le he hecho mucha cuenta a Muñoz Ferrada, porque probablemente muchos científicos más de la época pensaran la misma payasada. Y así completamos más o menos cuáles son las obras de Muñoz Ferrada. Sí que me gustaría dejar, antes de meternos en la última parte, que ya estamos acabando, sí que sí, es... vale, hay un artículo de la tercera, a ver si doy con él, no sé más o menos dónde está, aquí está, el misterioso laboratorio. De aquí he sacado las fotografías para que veáis. Ya estamos acabando. En este artículo vais a ver una serie de fotografías que las he recopilado, lo siento, las he bajado. Entonces, esta es la casa museo. La casa museo, por así decirlo. Es la casa en la que vivió Manuel Ferrada, que ahora mismo la propietaria es su hija. Su hija es la que es la poseedora de todos estos telescopios, sismógrafos vemos por aquí, vemos alguna serie de diagramas. Aquí está Ferrada, aquí estos son algún tipo de medidores de presión, de temperatura, de puntos de rocío, bueno, todo ese tipo de cosas. Aquí está un telescopio, aquí vemos una serie de diagramas. Esta es Lucía Muñoz, la hija de Carlos Muñoz. Aquí vemos un montón de documentos y de libros y libros por todas partes, pero esta señora, 19 años después de su muerte, al igual que hizo su padre, que no quiso compartir la información con nosotros, da igual, porque nosotros hemos llegado a la conclusión que era un charlatán, pero esta señora se niega a abrirnos las puertas, por así decirlo. Yo he mandado un correo electrónico, les he dejado un mensaje, a ver si me responden, a ver, no me han respondido. Esta es la página de Facebook de una especie de página turística de Villa Alemana, donde en esta página nos muestran, bueno, las mejores zonas qué ver o qué no ver en esta región. Les he dejado un mensaje, a ver si me pueden pasar el correo electrónico o el teléfono de Lucía Muñoz, a ver si podemos sacar algo en claro. Pero de todas formas nos vamos a tener que conformar con fotografías. Aquí está Lucía Muñoz enseñándonos un meteorito, lo que parece ser un meteorito. Esto ya lo hemos visto y aquí es donde queríamos llegar, donde quería yo llegar. Mirad. Este es el único diagrama gigantesco cometa-planeta nuevo. El único diagrama que nos ha dejado Muñoz Ferrada. Y si yo a este diagrama se lo enseño... A ver, antes de nada, si este diagrama, por ejemplo, yo se lo enseño a mis abuelos, o voy al supermercado y se lo enseño a la cajera, si voy al barrendero que limpia la calle y le enseño este dibujo, probablemente no entiendan nada y le resulte muy complicado y vea muchas líneas y le resulte muy difuso. Vale. Si este mismo dibujo se lo enseño a un alumno de 15 años, que es el primer año que da dibujo técnico, que ya tiene ciertas nociones de física, ciertas nociones de matemáticas, conoce las leyes de Kepler, se va a descojonar de ti, de mí y de la persona que le enseñe esto. Este dibujo, este diagrama o este otro, solamente tienen efecto sobre aquellas personas ignorantes en física, matemáticas y en dibujo técnico, porque obviamente no van a entender nada, y al no entender nada van a pensar que están ante algo muy complicado y algo que revela un conocimiento maravilloso. Obviamente las personas que sabemos de física, de matemáticas y de dibujo nos parece muy primitivo, muy infantil, extremadamente ridículo lo que vamos a ver a continuación. Y esto es muy interesante porque aquí está el diagrama donde Muñoz Ferrada nos habla de un cometa planeta que tiene dos focos. Uno es nuestro Sol, otro es un Sol negro que está fuera del sistema solar. Recordad, al final de su carrera nos habla que la distancia entre estos dos puntos son de 32 billones de kilómetros, pero en
este artículo que hemos visto, que hemos estado leyendo, al principio de su carrera habla que eran de 25. Va a ir modificando los datos. Entonces, y aquí es donde viene lo bueno ya definitivamente. Vamos a hacer un análisis. Y no sé dónde tengo por aquí mis cálculos. Voy a ir poniendo la fotografía de mis cálculos. Tampoco... A ver dónde los tengo. Creo que en variado. Vale, estos son los cálculos que he hecho yo. La primera parte, la parte de arriba, he utilizado ecuaciones lineales muy sencillas. Y en la parte de abajo son, con los mismos datos, he utilizado la ley de gravitación universal y la tercera ley de Kepler. ¿De acuerdo? Hacéis una captura de pantalla o le dais al pause para revisarlo, ¿vale? Porque vamos a irnos, que aquí es donde está lo bueno. A ver que tenga seleccionada esta página, ¿vale? Voy a cerrar el resto. El resto lo cierro. Muy bien. Y aquí voy a abrir sistema. Estos cálculos los he trasladado yo a AutoCAD, ¿vale? A ver, que voy a abrir otro. Abrir. Sistema 2. Abrir. Vale, muy bien. En primer lugar, esta representación... Espera, un segundito, vamos a primero con esta porque aquí lo describo mejor. Esta representación es en AutoCAD lo mismo que este dibujo, ¿vale? Lo único, puesto de una manera más presentable, más entendible, por así decirlo. Espera, aquí te puedo cerrar. Así que esto que estamos viendo aquí es exactamente esto, con los datos proporcionados ya por Muñoz Ferrada al final de su carrera, ¿vale? Cuando ya es muy viejecito y le dan la entrevista en la televisión venezolana. Entonces, para que nos entendamos, estamos hablando de un planeta cometa que tendría esta órbita, ¿de acuerdo? Esto que se está resaltando ahora mismo. En este punto... Bueno, antes de nada, esto es el Sol, nuestro Sol de nuestro sistema solar, y este es el Sol negro, y son los dos focos de la órbita de este cometa planeta, ¿de acuerdo? La distancia entre este Sol y este Sol negro es de 32 billones de kilómetros. 32 billones. En anglosajón sería 32.000 millones de kilómetros, pero en castellano billones sería 32 millones de kilómetros, ¿vale? Hay una diferencia del orden de magnitud de 3 ceros. Esta cifra, 32 billones de kilómetros, es al final de su vida. Pero recordad que en el artículo que os mostraba de la revista astronómica de Muñoz Ferrada, al principio él creía que era 25. Entonces, esos datos del principio nos vamos a olvidar de ellos y nos vamos a quedar con los datos ya maduros, sosegados y completamente digeridos que tenía Muñoz Ferrada al final de su vida. Nos habla que el periodo, lo que tarda en dar la vuelta a este sistema, el cometa planeta, es de 13.000 años, precisamente para que coincida con las escrituras bíblicas del diluvio universal y del cataclismo de la Atlántida. En este punto, la velocidad es de 300 km por segundo, en este punto también es de 300 km por segundo, en este punto de 76 y en este punto de 92. Antes de nada, quiero que entendáis que 300 km por segundo es una milésima de la velocidad de la luz, ¿vale? Una milésima. Estamos hablando de velocidades astronómicas, completamente inimaginables, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este punto, desde este punto hasta cualquiera de los dos lados va a haber la mitad de la distancia, 16 billones de kilómetros y 16 billones de kilómetros hasta aquí. Obviamente, desde 300 kilómetros por segundo hasta los 76 va a haber una aceleración negativa. El objeto va frenando. En este caso, yo he dado con los cálculos que están aquí. La aceleración negativa va a ser de, bueno, pues lo que estáis viendo aquí, vamos a poner en grande. En este caso, desde este punto a este punto, como gana velocidad, va a ser positivo, desde este punto a este punto va a ser negativo, y lo contrario va a ocurrir desde los 300 kilómetros hasta aquí, que va a ser negativo porque frena, pero cuando pase por detrás el Sol negro y acelere hasta los 300, la aceleración va a ser positiva, ¿vale? Varía muy poco, sinceramente, la velocidad varía muy poco de una a otra, vais a ver 26,32 y 25,48, muy poco. Esta es la representación no a escala, que no está a escala, de
el dibujito este patético y ridículo que está aquí. Él tiene por aquí algunos cálculos que como no podemos ver con detenimiento, creo que por aquí hay algún... sí, estos creo que son... bueno, a ver, un segundito que os lo pongo. Esas raíces cuadradas que están aquí son las mismas raíces cuadradas que he utilizado yo con la tercera ley de Kepler. O sea, las mismas para calcular el periodo orbital, que es esto, la velocidad la velocidad del objeto, teniendo en cuenta el periodo, que son 13.000 años, el radio y todas estas cosas. Entonces, a ver, son más o menos, ¿veis? V, que será la velocidad que tengo yo aquí. Bueno, quiero decir que como no se ven con contenido, no se ven con detalle, yo supongo que habrá utilizado la tercera ley de Kepler, pero bueno, da igual, porque yo he hecho los cálculos bien, así que... Entonces, tenemos este sistema, que es este dibujo, y aquí es donde está la cuestión importante. Este sistema simplemente es una representación más bonita del dibujo de Muñoz Ferrada, ¿de acuerdo? Este no está a escala, pero este sí. Este sí está a escala. Esta representación sí que está a escala y está acotada, ¿de acuerdo? Lo que estáis viendo ahora mismo, y ahora lo voy a hacer más grande, es en este extremo está nuestro Sol y en este extremo está el Sol negro. La distancia entre estos dos puntos es de 32 billones de kilómetros, ¿de acuerdo? De millones de kilómetros. Esto que estoy mostrando aquí, esta elipse, sería la elipse más o menos que tendría de manera figurativa el cometa planeta. Vamos a ir acercándonos, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir acercando. Quiero que os deis cuenta de las distancias tan brutales que hay aquí, ¿de acuerdo? Sigo acercándome, sigo acercándome. Todavía no estamos viendo ni el Sol, ni la Tierra, ni nada, ¿eh? Sigo acercándome. ¿Veis aquí este puntito? Ya empieza a verse ahí el sistema solar. En ese puntito está nuestro sistema solar. Vuelvo a ir para atrás. Quiero que veáis la distancia con el Sol negro, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir aumentando, vamos aumentando y ya empezamos a ver nuestro sistema solar. Esta línea que vemos en el exterior, este círculo, esta órbita, es el cinturón de Kuiper, ¿de acuerdo? Esta línea interna es Plutón. Vuelvo a ir un poquito para atrás para que veáis las distancias de las que estamos hablando, que están hechas a escala. Kuiper, Plutón. Y aquí ya empieza a ver Marte, la Tierra, Venus y nuestro Sol, ¿de acuerdo? Vuelvo a ir para atrás para que veáis las escalas de las que está hablando Muñoz Ferrada, ¿de acuerdo? 32 billones de kilómetros. Muy bien, nos vamos a acercar. Y esto ya sí que está a escala, ¿de acuerdo? A ver, esto ya está aquí a escala. He puesto a modo de ayuda las distancias que hay entre el Sol y la Tierra, que son 150 millones de kilómetros. Aquí está la escala, una unidad astronómica. La distancia entre la Tierra y Marte es de alrededor de 55 kilómetros, distancia media entre su afelio y perihelio. Y aquí es lo interesante, porque Muñoz Ferrada nos habla que el planeta cometa va a pasar a 14 millones de kilómetros de la Tierra, ¿vale? En un principio eran 26, si recordáis los datos, pero ahora lo reduce a 14. En relación, esta distancia de 14 millones de kilómetros referida en relación a lo que son las distancias terrestres es ridícula, perdón, las distancias cósmicas estelares es ridícula. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que Muñoz Ferrada lo que nos está diciendo es que prácticamente la órbita del planeta cometa no es esto que hemos representado aquí, algo similar a esto, que daría la vuelta por los dos soles, sino que la órbita del planeta cometa de Muñoz Ferrada sería algo muy similar a esto. Ya os lo voy a representar. Voy a tomar una elipse. Una elipse. Vamos a dibujarla. Vamos a dibujar así. No pasa nada. ¿Vale? O sea. Vamos a estirarla. Y vamos a estirarla un poquito. Muy bien. Vamos a situarla así. Muy bien. Voy a cambiarle. A ver. Voy a cambiarle su color. A ver, porque es que como tengo el puntero tan lejos, no... Es que en vez de negro quiero ponerlo en amarillo. Propiedades rápidas.
Voy a poner un amarillo para que se vea mejor. Vale, perfecto. Muy bien. Lo que Muñoz Ferrada nos está intentando decir es que la órbita de este planeta cometa, que sería esto es una representación, ¿eh? Esto no es real, ¿eh? Sería algo parecido a esto. Y a efectos de las escalas del universo, quiero que os imaginéis que esto, bueno, continúa hacia la derecha, ¿vale? Voy a ponerlo un poquito más para acá, para que se vea. Muy bien. Entonces, para que se vea un poquito mejor, para que lo veáis, o sea, estaríamos viendo que esto sería por aquí, perfecto, y esto sería por aquí, ¿de acuerdo? Pero sería, a efectos de perspectiva cósmica y estelar, sería una línea recta. Sería exactamente una línea recta. Por lo tanto, los cálculos que yo he hecho, la primera parte es que podemos despreciar y utilizar única y exclusivamente ecuaciones lineales para llegar a ciertas conclusiones que he sacado por aquí, que no coinciden con las que llega Muñoz Ferrada, o podríamos utilizar, si queríamos ser un poquito más escrupulosos, la tercera ley de Kepler, pero con ecuaciones lineales nos sirve y nos sobra, porque como pasa tan cerca, mierda, me he ido mucho hacia la derecha, como pasa tan cercano a la Tierra, prácticamente es una línea recta, que además, si os fijáis, es precisamente como él la describe. Como la describe. Entonces, ¿a qué cálculos he llegado yo? Pues yo he llegado a unos cálculos, pues a ver si me acuerdo muy bien, porque esto lo hice hace 2 o 3 días. Que la masa, con los datos que nos da Muñoz Ferrada, que son 300, un periodo de 13.000 años, por aquí 76, 92, y sobre todo lo más interesante, que la distancia con la que pasa cerca de la Tierra es de 14 millones de kilómetros. Bueno, a mí me da que el planeta debe de pesar alrededor de unos 2,67 por 10 a la 9, aquí me da 10,46 por 10 a la 9, o sea, utilizando diferentes técnicas de cálculo va a dar resultados diferentes. ¿Qué más? La distancia. La distancia. Según los cálculos ofrecidos por Ferrada, a ver dónde está, creo que es aquí, no, perdón, aquí, no, perdón, aquí. Él establece que con estas velocidades que lleva y sobre todo con el periodo orbital de 13.000 años, él va a pasar a 14 millones de kilómetros. A mí me salen, ¿dónde está? Me salen 82,645 millones de kilómetros, que si os acordáis, este cálculo es muy parecido al que da él en su revista astronómica. Ahora mismo no creo que dé con ese dato. A ver, no creo que dé con ese dato. No creo que dé. Descargas, documentos, el 33, no creo que dé. Pero en esta revista astronómica él da una cifra que es la misma que doy yo, de 82 kilómetros, de 82 millones de kilómetros, que esta distancia de 82. En esta revista él da la misma cifra, lo que pasa que al final de su vida lo reduce a 14 y no sé por qué. Probablemente para que coincida con los 13.000 años, porque en este documento, en vez de ser 13.000 años, él habla de un periodo orbital de 6.386, si no recuerdo mal. Bueno, por lo tanto, como veis más o menos, como veis aquí, es ridículo. Los cálculos son ridículos. Esta fotografía... Bueno, lo he cerrado ya. Esta fotografía es completamente ridícula, no dice nada. Una persona que no tenga conocimiento sobre dibujo, sobre física o matemática, alucinará al ver esto. Le parecerá algo súper complicado, pero no es más que una chorrada y una representación gráfica que no es más que una magufada y una auténtica payasada que incluso un niño de 14, 15 años ya es capaz de ver que es una tontería como una catedral. Entonces yo creo que más o menos ya he acabado de decir todas las conclusiones, única y exclusivamente pueden ser a las que hemos llegado, y es que no es que sea una mala persona Muñoz Ferrada, obviamente es una persona obsesionada con el tema bíblico, de intentar hacer un paralelismo o intentar llegar a un acuerdo entre sus temas psicotrónico-religiosos y la ciencia,
cree en una magufada como es la geodinámica y la lleva justamente hasta sus últimos días. Sus cálculos, sus representaciones son infantiles, que única y exclusivamente pueden engañar a un ignorante adulto, porque un niño culto que está en el bachillerato ya es capaz de discernir si eso puede ser posible o no. Y sobre todo la idea de que Muñoz Ferrada ha sido utilizado por todos aquellos... y ahora mismo me acabo de acordar de una cosita, ha sido utilizado por todas las personas como pueda ser este señor, Hercúlebus o Planeta Rojo de Rabulu. Rabulu es un parapsicólogo esoterista colombiano que cree en Nibiru y estas payasadas y estas gilipolleces, cosa que su libro vale una puta mierda, 2,94 euros, que utiliza a Muñoz Ferrada como coartada para dar validez a todas estas payasadas del planeta Cometa. Entonces, Muñoz Ferrada es simplemente eso, un charlatán. No creo que tuviera malicia, tenía una obsesión, unos pensamientos mágicos que intentó llevar hasta el día de su muerte, pero que hay otros fanáticos, otros sí estafadores que lo utilizan, que lo han utilizado precisamente para abusar de él y para considerarlo, pues bueno, pues que da algún tipo de respaldo o validez a todas estas teorías locas sobre el planeta Cometa, Hercúlebus, Nibiru y Ajenjo y todas estas mierdas. Así que, bueno, aquí lo dejo ya. Creo que ha sido bastante revelador. Ha estado bastante bien. Creo que es la primera vez que se hace un vídeo sobre Carlos Muñoz Ferrada de esta índole tan profundo, en el que se desgrana todo su ámbito de vida, de sus estudios, de todo lo que nos intentan convencer los magufos sobre su vida, que ya nos hemos dado cuenta que no. Así que espero que a alguien le sirva y que lo utilice como disponga. Yo no guardo información. Y me despido, como siempre, diciendo que no tengáis la mente abierta. Mejor tened la mente crítica, porque si tenéis la mente abierta puede que llegue un señor como este Rabolu y os intente convencer de las mierdas y las payasadas de los planetas, cometas y todas estas gilipolleces.